Destartalados, desfigurados. Serían maneras de calificar lo que ha sido el Real Oviedo en este último partido ante el Rayo Vallecano. Desgraciadamente el equipo Carballón ha caído y además contundentemente, de una manera que a nadie le gusta. Ha sido un suplicio durante muchos momentos este partido que ha disputado el Real Oviedo. Un suplicio para todo aquel aficionado Carballón y sobre todo que viene siguiendo los anteriores partidos y que se está convirtiendo en una losa pesada que estamos llevando a las espaldas, los jugadores, lógicamente, y que al final pues está siendo una temporada azarosa, ¿no? Y esto es algo irrefutable. Una situación muy complicada en un partido que finalmente se jugó. Un encuentro que no debería haberse jugado y que el Real Oviedo lo tendría que haber ganado en los tribunales, pero el Javier Tebas y diferentes factores extradeportivos que no pertenecen al fútbol han provocado que este encuentro finalmente se haya jugado. Y no quiero que el argumento del vídeo de hoy vaya dirigido únicamente a que el Real Oviedo ha perdido por culpa de Tebas, porque sí, creo que ese partido, como estaba diciendo, no debía jugarse, pero también os digo que este partido no lo jugaba Tebas, lo jugaba el Rayo Vallecano y lo jugaba el Real Oviedo, y en el banquillo estaba Íñigo Pérez y Guillermo Almada y no Javier Tebas. Las condiciones del césped lógicamente se pudieron apreciar perfectamente en la televisión y los que estabais en el campo pues lo pudisteis apreciar también en el campo, en directo, de que el estadio o que el césped no estaba en buenas condiciones. Las condiciones del césped eran bastante malas, sobre todo en la primera parte vimos mogollón de resbalones, parecía eso prácticamente una pista de patinaje y eso obstaculizó mucho y entorpeció el juego de los dos equipos. Entonces no me vale tampoco la excusa de que el césped resbalaba mucho. Probablemente el Rayo Vallecano estaba más familiarizado con ese tipo de césped, ya que en la anterior jornada me parece que también jugó en Vallecas y a lo mejor tuvieron la oportunidad de entrenar ahí y por lo tanto estaban más familiarizados y más en contacto con ese tipo de terreno que esta vez ha sido un impedimento y una dificultad más que le añadimos al encuentro del Real Oviedo. Pero no me vale, repito, porque el césped resbalaba para los dos, aunque el Rayo Vallecano a lo mejor, como decía, estaba más acostumbrado, más familiarizado a jugar en este tipo de césped, ya que se ha podido entrenar ahí, jugar partidos, etcétera, ¿no? Un encuentro donde el Real Oviedo físicamente se le ha visto muy desgastado, muy mermado, un equipo muy mermado. Guillermo Almada apenas ha hecho cambios y creo que ese ha sido uno de los detonantes, ¿no? Uno de los problemas, ¿no? El Rayo Vallecano tampoco es que tuviese muchas novedades, pero al final el Real Oviedo es un equipo que si tú vienes siguiendo los últimos partidos, ves que se deja el alma en cada partido, en cada minuto, minuto a minuto el equipo lo da prácticamente todo, lo vive cerrilmente el encuentro, porque la plantilla escasea en cuanto a calidad y al final necesitas poner otros medios para intentar estar más cerca del puntuar y de ganar los partidos. Y al final un equipo que depende tanto de ese físico y que al final va muy ligado al juego del equipo, pues en un encuentro donde no dio tiempo a que la dosificación fuese máxima, pues el equipo lo acabó pagando caro, como se ha visto, ¿no? Creo que vimos muchas desconfiguraciones, un Real Oviedo desconfigurado, decía al inicio, utilizaba el término, ¿no?, de destartalado, porque es que fue así. El Real Oviedo no logró sobresalir en ninguna faceta del juego, a mi modo de ver, y lo mejor del Real Oviedo lo vimos un poquito al inicio, esos 5 primeros minutos, 10 como máximo, y ya luego al final de la segunda parte cuando el Real Oviedo se empezó a aproximar algo más. Pero claro, no me vale eso, porque cuando ya vas perdiendo 3-0, pues lógicamente el rival puede bajar el pistón y aunque tú aprietes es que ya vas perdiendo de 3 goles y el partido se te ha puesto cuesta arriba y por lo tanto el terreno ya es escabroso y lo tienes muy complicado, ¿no? Entonces, claro, no vale que el Real Oviedo haya mejorado sus prestaciones en esos últimos 20 minutos. Tuvo sus ocasiones en esos últimos 20 minutos, una Thiago Borbás, no recuerdo quién tuvo otra, pero en fin, un equipo muy esquilmado físicamente, un equipo muy desgastado, desfondado en momentos. Podía parecer que el Real Oviedo estuviese desalmado, pero yo diría que más que desalmado, extenuado físicamente, extenuado, desgastadísimo, y creo que eso ha originado toda esta derrota en la que el Rayo Vallecano ha ganado con tanta holgura y sobre la que hablaremos en el vídeo de hoy. Primeramente vamos a repasar los 11
del encuentro. El Rayo Vallecano, que salía en portería con Augusto Batalla, lateral derecho Rachu, lateral izquierdo Pep Chavarría, centrales Luis Felipe y Leyún, centro del campo Patecis, como podéis ver en pantalla, el Rayo Vallecano que salió tanto con Pep Chavarría como con Cis, estos dos futbolistas que vienen siendo titulares en los últimos partidos y a lo largo de este curso, y que si se hubiese jugado el partido cuando tocaba, estos dos futbolistas no lo podrían haber disputado ya que estaban sancionados, pero al cambiar la fecha de este encuentro, al aplazarlo, la roja se les aplicó al siguiente encuentro que venía después del Real Oviedo, que era ante el Atlético de Madrid, y que además fueron capaces de ganarlo, el Rayo Vallecano. Pegaron ahí la sorpresa ante el equipo colchonero, que es finalista de la Copa del Rey. Pero bueno, creo que es un error más de la gestión, ¿no? Que al final el Real Oviedo queda como víctima clarísima. Pero repito, en el vídeo de hoy vamos a centrarnos en lo que han hecho los dos equipos y no quiero explayarme, no quiero hablar sobre este tema y por lo tanto he sido muy escueto. Ya haré algún TikTok mencionando todo este tema, pero ahora quiero centrarme en lo que ha sido el partido y no tanto en esta controversia que viene rodeándonos en los últimos días. Patecis, como decía, en el doble pivote junto a Unai López, centro como enganche Pedro Díaz, este jugador asturiano de Pola de Siero, si no me equivoco. Banda derecha para Ilias Akomach, banda izquierda para Álvaro García y en la punta del ataque Jorge de Frutos, que marcaba 2 goles, uno de penalti y luego en otro en un rechace, que ya hablaremos más tarde sobre los goles. El Real Oviedo en portería con Aaron Escandel, lateral derecho Lucas Hijado, lateral izquierdo Javi López, centrales Dani Calvo y David Carmón, medio del campo para Cuasisivo y Santiago Colombato en la base de la jugada, como enganche una vez más Alberto Reina, por derecha Hassan, por izquierda Ilacheira y en la punta del ataque el uruguayo Fede Viñas, que se le vio muy desgastado físicamente y que no pudo hacer el partido que venía haciendo en las últimas jornadas. Y es que hay que hablar sobre muchos nombres propios. Repito que mañana tendréis el vídeo de las notas donde particularizaré en los diferentes nombres del partido y hoy voy a centrarme más en lo que ha sido la globalidad del encuentro. Así que si veis que no he comentado una cosa, a lo mejor lo comento en el vídeo de las notas. Pero vamos al lío y vamos a hablar sobre lo que ha sido este partido. Una primera parte que estuvo protagonizada en primera instancia por los resbalones, porque a lo mejor era algo que no nos esperábamos tanto. Y bueno, los jugadores les costó el pisar bien, les costó el aguantar el tipo debido a las condiciones del césped, sobre todo en esos primeros minutos, pero yo creo que poco a poco, y eso provocó que la segunda parte se resbalasen menos, los jugadores fueron familiarizándose más con el terreno de juego. Un encuentro donde, debido al estado del césped, eso te entorpecía el juego de elaboración. Eso en parte le podía venir incluso bien al Real Oviedo, porque el Rayo Vallecano, estamos hablando de un equipo que tiene la capacidad para jugar en largo, pero también apuesta mucho por un juego combinativo, ¿no? Por un fútbol de crear, de insistir con pelota. Y el Real Oviedo es un equipo que también le gusta ser poseedor, pero vemos como muchas veces busca sus envíos en largos. De hecho, lo comentaban ayer en la retransmisión de DAZN, que el Real Oviedo es el segundo equipo de la Liga Española que más juega en largo. Por lo tanto, oye, eso podía darnos ciertos indicios de que a lo mejor tampoco le venía tan mal al Real Oviedo el estado del césped. El equipo Carballón gestionó muy mal esa tenencia con pelota, no administró para nada bien el balón, se encontró muy incómodo, no encontraba soluciones, era incapaz de encontrar esas hendiduras sobre el terreno de juego, y el Real Oviedo, que veía como el Rayo Vallecano poco a poco se aproximaba mucho más. Y no es que viésemos un encuentro donde destacase por la pulcritud del juego o por un fútbol brillantísimo, no, para nada. Fue un Rayo Vallecano mucho más resolutivo, que jugó rápido con sus bandas, Álvaro García generando en la primera parte peligro en esa banda donde se encontraba Lucas Hijado, que entraba como titular en este encuentro, viendo que en las últimas jornadas además no estaba siendo el titular, podía sorprender, pero creo que tampoco es algo impensable, viendo que el equipo pues venía de jugar el sábado. Entonces, bueno, se podían contemplar ciertas rotaciones sobre el sistema, y Lucas Hijado no lo hizo para nada bien, ¿no? El primer gol es de... ¿De quién es el primer gol? De Álvaro García, ¿no? El primer gol es de Álvaro García, si no me equivoco. No, perdona, de Jorge de Frutos, es verdad, al acabar la primera parte, ¿no? Un rechace, mete un disparo bastante... Bueno, donde yo creo que Aaron Scandell puede hacer más. El que mete el disparo, no recuerdo quién es ahora mismo, pero bueno, hay un jugador del Rayo Vallecano que básicamente lo prueba desde la frontal. Creo que sí le sacó match y
Y ahí ya, para mí Aaron Scandell creo que puede hacer algo más, no me parece el único culpable. Vimos un encuentro donde el Real Oviedo llegaba muy tarde a esas ayudas, donde el Real Oviedo no estaba ajustando bien la presión, veíamos mucho espacio, iban a atacarlos de arriba, pero se quedaba un espacio ahí entre medias. En fin, el equipo no supo gestionar nada bien esa administración también sin balón, así que, bueno, como decía al inicio, un encuentro donde es muy malo en todas las fases del juego y ha sido horripilante y desde el punto de vista oviedista, un encuentro... un poco soporífero y muy tostón porque es intragable, ha sido intragable muchos momentos del partido del Real Oviedo y sobre todo cuando ya veías que iba perdiendo el 3-0, ¿no? Pero vimos un Real Oviedo muy contemplativo en algunas acciones, sobre todo llegando tarde, más que contemplativo, llegando tarde y permisivo, no inhibiendo al equipo rival de esas acciones peligrosas y al final el Rayo Vallecano, sin tampoco hacer un fútbol pletórico, fue capaz de generarte peligro poco a poco y eso acabó humillando en el Real Oviedo claramente, ¿no? Y bueno, es una acción donde pega ahí un disparo que tampoco es muy exigente para Aaron Scandell, la para Aaron Scandell, pero para mí se equivoca a la hora de desviar ese balón, ¿no? Lo tendría que haber desviado desde mi punto de vista hacia afuera y no dejarlo en una zona... en el área pequeña creo que incluso ese balón cayó y en una zona tan central y tan poblada, ¿no? Ahí está para mí el error de Aaron Scandell, tampoco es que me parezca el mayor de los errores, pero sí que considero que ahí el meta valenciano podría haber hecho más y luego una vez más el Real Oviedo que llega tarde a defender esa acción, en ese caso es David Carmo, que no me ha gustado nada el partido que ha hecho hoy, no me ha parecido que haya estado contundente, para nada ha estado contundente, un encuentro... donde ha estado muy benevolente y claro, cuando un central está benevolente los rivales lo saben facturar muchas veces y más un equipo como el Rayo Vallecano que tiene futbolistas muy buenos como Jorge de Frutos que este año ya ha ido con la selección española, Ilias Akomach que ha hecho un partido muy bueno en la primera parte desbordando, mostrando esa desenvoltura, es decir, que es que no podemos mostrarnos tan permisivos porque si no los rivales te acaban pasando factura y se ha visto en el encuentro de hoy, como al final el Rayo Vallecano ha sabido aprovechar esas ocasiones. El segundo vuelve a ser de Jorge de Frutos de penalti, una acción donde Dani Calvo pierde el primer duelo y ya luego el Rayo Vallecano te pilla un poquito ahí en un mal posicionamiento del equipo, juega rápido, se envió el largo que me parece que el pase es de Leyun o de uno de los centrales, si no me equivoco, de Racho, un defensor básicamente. Es algo que no vimos mucho del Real Oviedo y que esos pases en largos que el Rayo Vallecano estaba haciendo desde la defensa, pues en el Real Oviedo no lo vimos y es algo que me da rabia. Entiendo que Dani Calvo no es el tío con más condiciones para hacer esto de envíos en largos, pero creo que David Carmo debería haber insistido algo más. Insistió más o probó más fortuna que Dani Calvo en este tipo de situaciones, pero creo o sea, que no lo hicimos bien en ese aspecto. Defensivamente a mí el que más me gustó fue Javi López, que sin hacer un partidazo creo que es el que estuvo más serio atrás, más serio y más solvente, pero no puede ser esta clemencia, no puede ser esta clemencia del equipo defensivamente, ¿no? Que en este encuentro ha estado fatal el equipo defensivamente y no ha gestionado para nada bien ese tipo de situaciones y claro, cuando tú eres tolerante, cuando tú eres tan permisivo como está diciendo, pues al final los rivales lo saben aprovechar, que el Real Oviedo esta temporada cuando los rivales están teniendo esa clemencia defensivamente, el Real Oviedo no lo está sabiendo aprovechar en varios partidos, no lo ha sabido aprovechar en varios partidos, pero los rivales, claro, cuando abunda más calidad en el equipo rival, pues sí que son capaces de hincar el diente, cosa que al Real Oviedo le ha costado, a pesar de que en este encuentro ha tenido un par de acciones, Thiago Borbás, como decía al inicio, y alguno más, que podrían haber acabado en gol, pero que el Real Oviedo fue incapaz de romper la lata, ¿no? De abrir la lata, más bien. Así que, bueno, errores en muchas fases del juego, un centro del campo inexistente, sobre todo en esa primera parte, R con Sibo. Si estáis viendo mis vídeos, sigo insistiendo en lo mismo de siempre, no sé qué hace Sibo jugando. Entiendo que hoy a lo mejor, viendo la situación del césped, en un encuentro donde te iba a exigir mucho patadón, podía encajar Sibo, más que en otros encuentros, y eso te lo compro, pero el partido de Sibo vuelve a ser escaso. Es que, señores, yo no sé qué hace Sibo jugando en el Real Oviedo, no lo sé. No sé qué hace Sibo jugando en el Real Oviedo. No lo sé. No lo sé. Otro partido parco de Sibo. Otro partido donde no expresa gran cosa con el balón en los pies y donde no le aporta al equipo prácticamente nada. De la delantera,
es que viene siendo lo mejor en los últimos partidos. Y en este encuentro se les ha visto a todos más fatigados, también a Alberto Reina y el Rayo Vallecano, pues un equipo mucho más resolutivo, como decía, mucho más práctico, aprovechando mucho mejor esos envíos y al final, pues sabiendo aprovechar sus oportunidades y generando mucho más peligro. O sea, en cuanto a peligrosidad, el Rayo Vallecano ha gestionado mucho mejor las situaciones, ha sabido ser mucho más amenazante, ser un equipo con mucho más colmillo y claro, cuando tienes más colmillo que el rival, cuando eres mucho más... estás mucho más decidido en esos envíos en largos, cuando eres más contundente en los duelos, cuando sabes percutir de mejor manera en diferentes momentos del partido, pues al final lo normal es que te lleves el gato al agua como se lo ha llevado el Rayo Vallecano. Poco podemos decir más de este encuentro, ¿no? Podría seguir hablando sobre nombres propios, pero bueno, también en el vídeo de las notas ya hablaré sobre ello y para ir acabando el vídeo de hoy, repito, uno se va muy fastidiado, podemos repasar la situación del equipo ahora en Liga, que es durísima, te llevas otro desencanto más para casa, otro disgusto más, otro partido donde te ves muy lejos de tus competidores, incluso yo diría que el Rayo tampoco debe ser un oponente claro en la lucha por la permanencia, aunque esté ahí abajo, porque... Tú miras su plantilla y creo que el Real Oviedo debería al menos verse las caras con otros equipos ahí abajo y creo que el Rayo Vallecano va a acabar saliendo, pero claro, este encuentro lo teníamos que competir, podíamos decir ya que era prácticamente la última bala, también os digo, no sé cuánto tiempo llevamos diciendo que es la última bala del Real Oviedo, que es la última oportunidad y seguimos insistiendo, si el Real Oviedo tiene que salvarse, sinceramente, hablando en plata, como diría el bueno de Melendi, hay que ganar los 3 partidos que vienen, los 3 próximos partidos. Entonces, claro, ganar los 3 próximos partidos. Es verdad que en teoría el nivel va, va a decrecer, va a ser menor, porque te vas a enfrentar contra equipos que nos llegan en el mejor momento, equipos de tu zona, llega enseguida creo que, bueno, primero Español que pasa por un momento donde no acaba de encontrar esas sensaciones de la primera vuelta, luego me parece que llega también Valencia, es decir, también creo que Sevilla, Levante, bueno, encuentros donde si eres capaz de meter mano, pues a lo mejor te llevas alguna ilusión que no te esperabas, pero es que lo tienes que hacer un día no, otro día y otro día como mínimo, entonces, claro, hacer eso, que es una cosa que no ha hecho el equipo en toda la temporada, pues puede parecer de una persona bisueña, ¿no? De una persona inmadura o de una persona que está soñando en grande con cosas que no han pasado y que pareces un inocente, ¿no? A ver, yo siempre he sido de creer mucho en esto del fútbol, de no rendirme y por tanto no se va a producir una deserción en mí, no voy a desertar tan fácilmente, pero sí que creo que la situación es complicadísima y ahora mismo el porcentaje que le daría al Real Oviedo para que se salvase es mínimo, es mínimo. Oye, yo voy a seguir animando y si veo un clavito ahí asomando voy a agarrarme a ello, pero creo que la situación es la que es y ya hay que aguantar como sea, el equipo que muestre profesionalidad, que muestre esfuerzo en cada jornada, como lo están demostrando en anteriores jornadas. En este encuentro los cambios no surtieron efecto. En fin, es que no te ha salido prácticamente nada. Repito, vídeo de las notas, analizaremos un poquito más el partido, individualizaremos en aquellos jugadores que a lo mejor no he mencionado ahora. Luego Thiago Urbasa de minuto 74, por ejemplo, se te lesiona, veremos el alcance de la lesión, pero claro, es que el futuro de momento no pinta muy esperanzador, pero bueno, repito, si vemos un clavito al que nos podemos agarrar, yo al menos me voy a agarrar y voy a intentar pues que esto salga adelante y ser remeros, ¿no? de este Real Oviedo. En fin, vamos a repasar ahora por último, ¿cómo se dice esto? Las estadísticas de Sofascore y cerramos el vídeo de hoy, ¿no? Cerramos el vídeo de hoy. Estadísticas del encuentro: 52% posesión para el Rayo Vallecano, 48% para el Oviedo, 2,51 goles esperados para el Rayo, 0,99 para el Real Oviedo, ocasiones claras 4-2, 19 tiros totales del Rayo Vallecano, 8 del Oviedo, 2-4 en paradas, saques de esquina 12-2, faltas 10-10. Es que vemos como en todas las estadísticas el Rayo tiene mucha mejor pinta que el Real Oviedo, ¿no? Tiene mejores números, 10 faltas a 10, única estadística donde la cosa está igual.
faltas 393, 353, entradas 26, 18 y aquí tenéis los disparos del Rayo. Últimamente veíamos a veces como los rivales les costaba penetrar en ciertos momentos en área rival, no en área del Real Oviedo. Esta vez el Rayo Vallecano ha andado como Pedro por su casa, se ha movido como pez en el agua y claro, lo que decía al inicio, ¿no? Eso lo ha notado mucho el Real Oviedo. Y ahora sí que sí, para acabar, vamos a repasar algunas estadísticas de los jugadores de los dos equipos. Tiros a puertas, 2 Álvaro García, 2 Jorge de Frutos, 1 Florian Leyen. Goles esperados, 1,61 de Jorge Frutos, 0,45 de Álvaro García. Tiros fuera, 1 de Leyen. Tiros bloqueados, 2 de Álvaro García. Regates completados, 2 de 3 de Unai López, 2 de 2 de Fran Pérez, 1 de 6 de Javi López. Repito, defensivamente y bueno, ofensivamente creo que Javi López ha sido de lo más insistente del partido. Acciones defensivas, 15 Leyen, 12 Lucas Hijado, 11 Luis Felipe, 10 David Carmó. Despejes, 8 Leyen, 6 Dani Calvo, 5 Luis Felipe. Tiros bloqueados, 3 de Calvo, 2 de Florian Leyen. Intercepciones, 3 de Lucas Hijado, 3 de Javi López. Entradas ganadas, 6 de Lucas Hijado, 5 de Patecis. Y regateado, 2 veces Carmó, 2 veces Óscar Trejo, que veíamos cómo se fundían en un abrazo Santi Cazorla y Trejo, 2 leyendas, una del Rayo Vallecano y otra, bueno, en general del fútbol español, Santi Cazorla se podría decir. Pases clave, 4 de Unai López, 2 de Josep Chavarría, 2 de Jorge de Frutos, Lucas Hijado 2. Centros acertados, 0 de 6 de Ilea Sacomach, 0 de 3 de Josep Chavarría. Muy poca precisión en los centros, sobre todo por parte del Real Oviedo, que ha buscado envíos largos, pero que no estaban prosperando. Y pases largos acertados, 15 de 27, 12 de 20 David Carmó. Y duelos ganados, Ilea Sacomach 7-18, Fede Viñas 4-14, esta vez no ha podido ganar tantos el uruguayo, que viene siendo habitual que encabece, que vaya primero en esta lista, encabezando esta lista. Lucas Leyen 10 de 13, Lucas Hijado 6 de 13, Javi López 14 de 12. Posiciones perdidas, 22 de Ilea Sacomach, 16 de Javi López. Es verdad que tuvo ciertas imprecisiones el jugador de la Real Sociedad, bueno, el jugador al que pertenece a la Real Sociedad. Y faltas 3 de Leyen, recibió falta 2 Álvaro García, 2 Ilea Sacomach. Portería, paradas totales 4 de Aaron Scandell, 2 de Augusto Batalla. Y goles evitados, menos 0,54 de Aaron Scandell, 1,14 de Augusto Batalla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un Oviedo inoperante, un Oviedo que no ha tenido su día, un Oviedo que no le han salido las cosas y un Real Oviedo que ha estado horripilante y diría que ha sido el peor encuentro sin lugar a dudas del Real Oviedo de Guillermo Almada. No por esto voy a decir que ahora Guillermo Almada tiene que abandonar y tiene que ser destituido del Real Oviedo. Para nada opino eso, creo que debe continuar en la plantilla Carballona porque creo que está haciendo méritos para ello, creo que está intentando sacar el máximo provecho de esta plantilla, pero la plantilla es la que es, el nivel técnico es el que es, y el Real Oviedo que tiene que, como decía al inicio, agarrarse a lo mínimo que sobresalga, pero la verdad que la situación está muy, muy dificultosa para el Real Oviedo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ponerme en comentarios vuestra opinión. Recordar que mañana tenéis el vídeo de las notas. Próximamente subiré pequeños vídeos en formato short en YouTube y TikTok y Reels en Instagram y TikTok. Y vamos, que estaréis atentos y yo también estaré atento para saber cuál es vuestra opinión. Nos vemos en la próxima. Agradezco mogollón que os suscribáis, que le deis like, que le deis a la campanita. Por favor, reventar ese botón de likes, que os lo agradezco mogollón, como estaba diciendo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Nos vemos en las notas.